Aventureros, hoy llega el tema más visto, como siempre, en Desafío Viajero. Y es que por alguna razón que tampoco acabo de comprender, o tal vez sí, el algoritmo de YouTube sabe que cuando en este canal se toca la figura de Jesús de Nazaret, las visitas y la programación algorítmica de YouTube hace que se desborde totalmente el vídeo. No sé si es lo que va a ocurrir con este, pero lo cierto es que es lo que YouTube quiere de Desafío Viajero. Y no solo YouTube, sino muchos de los seguidores que estáis en el canal, os encanta la figura de Jesús de Nazaret, los misterios que oculta su figura y especialmente qué es todo aquello que todavía está recubierto por un manto sombrío de silencio respecto probablemente de la persona más importante de la historia de la humanidad. Hoy Jesús de Nazaret llega a Desafío Viajero a través de Historia desconocida de Jesús de Nazaret, el nuevo libro de Luis Miguel Sánchez Tostado, que ya está en todas las librerías. ¿Listos? Comenzamos. Luis Miguel, sé bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muchas gracias, bien hallado. Pues encantado de compartir este ratito con vosotros y con los amigos de Desafío Viajero. Es un placer el tenerte por aquí, sobre todo porque vienes con una obra que es la típica que, primero, a mí me encanta. Todas las obras que hacen referencia a Misterios de Jesús creo que están entre mis favoritas. Y además tocando temas que yo creo que simplemente a bote pluma, ¿vale? Y sin que nos centremos por ahí, pero me gustaría leer algunas curiosidades que en la contraportada de tu obra se citan a modo de resumen. Ya veréis, ¿eh? Por ejemplo, ¿fue el padre de Jesús un soldado romano? ¿Quién inventó el mito de los Reyes Magos? ¿Dónde estuvo Jesús durante los años oscuros? ¿Tuvo Jesús un hermano gemelo con el que fue confundido? ¿Se casó? ¿Por qué falsearon la biografía de María Magdalena? Y fijaros qué curioso que este me ha fascinado. ¿Qué misterio encierra Barrabás? Bueno, vamos a hablar de estas cosas, de estos enigmas ocultos de la persona de Jesús de Nazaret, porque son muy interesantes. Luis Miguel, Muy ¿por qué te bien. has decidido a escribir un libro sobre Jesús de Nazaret? Bueno, la verdad, yo he tocado muchas temáticas a lo largo de mi trayectoria literaria. Tengo aproximadamente 58 obras publicadas y este es el primero, y posiblemente el último que escriba de Jesús de Nazaret. Yo soy una persona que se hace muchas preguntas y esto es una espinita que yo tenía desde hace mucho tiempo, desde la adolescencia, cuando hacía muchas preguntas a sacerdotes y no me satisfacían sus respuestas. Entonces, tenía pendiente adentrarme en la figura del Jesús histórico, como historiador que soy, y no desde la vertiente religiosa. Y he ofrecido pues, un libro que a mí me hubiera gustado tener hace 20 o 30 años, pero que el adoctrinamiento que teníamos en los colegios católicos pues, no nos lo permitía, ¿no? Y creo que es un libro pues, que va a llenar muchos espacios de muchas preguntas de mucha gente. En la historia desconocida de Jesús, Luis Miguel, nos hablas de cosas que, en primer lugar, a lo mejor no nos habíamos preguntado nunca, pero que son muy curiosas. Por ejemplo, claro, el Nuevo Testamento está versado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero la Biblia incluye también ese Antiguo Testamento. ¿Sabemos cuándo se escribió la Biblia realmente? Bueno, eh, la Biblia tiene muchos autores, prácticamente todos son anónimos, ¿eh? Bueno, realmente como es un compendio literario que tiene muchísimos libros, para agilizar el tiempo, yo me centraría fundamentalmente sobre los evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? Que son la clave del cristianismo. Eh, Se han atribuido a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no por ese orden. Ese orden es erróneo. Tendría que ser Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque el primero fue Marcos, que se escribió en torno al 70 aproximadamente, Mateo y Lucas, que se escribieron entre el 80-90, y el de Juan, que es posterior, que se escribió aproximadamente en torno al 100-110. Son más antiguas las epístolas paulinas, que son 13, aunque solo 7 se adjudican a Pablo, y la más antigua, que es la epístola a los tesalonicenses, se escribió en torno al 50 o 51. Pero aquí hay dos puntos fundamentales que la gente no conoce, o por lo menos que no lo cree así. Y son
primordiales. Lo primero, ningún autor que escribió entonces sobre el Nuevo Testamento, sobre Jesús, nadie lo conoció. Esto es importante, ¿eh? Nadie lo conoció, ni siquiera Pablo, ¿eh? Y lo segundo, y no menos importante, es que los textos originales de los evangelios nunca aparecieron. Nunca. No sabemos cómo fueron. Tenemos una amalgama de Biblias tremendas muy posteriores, siglos después. Piensa que la Biblia completa más antigua que tenemos es el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que es del siglo IV. Anterior a esto, no tenemos nada más que pequeños fragmentos del siglo II o del siglo III. Por lo tanto, no tenemos los textos. Hay más de 25.000 Biblias y todas son distintas. Y hay párrafos que están en unas, otros que no están en otras. Entonces, ¿cuáles son las más parecidas a los originales? No lo sabemos. La crítica bíblica lleva pues casi 300 años haciéndose estas preguntas y todavía no se han puesto de acuerdo. La verdad es que esto, como los soportes escriptóricos eran material orgánico que se descomponían con la humedad, se deterioraba mucho, pues los escribas, los amanuenses tenían que hacer copias continuamente. Y en ese proceso de copia había un proceso de edición, de reedición. Es decir, incluían textos de su cosecha, bien por iniciativa propia o por órdenes de obispos, y al final resulta que nos encontramos textos, bueno, nos encontramos las famosas interpolaciones, que es una palabra, es un eufemismo de manipulaciones, que quieran mejor decir interpolaciones, ¿no? Pero en realidad son manipulaciones. Ahí tiene muchísima interpolación en la Biblia. Algunas muy famosas, la perícopa de la mujer adúltera, por ejemplo, la famosa frase del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ese episodio tan bellísimo. Eso no está en las Biblias anteriores al siglo IV, eso no está en el Códice Sinaítico ni en el Códice Vaticano, eso está, la primera vez que apareció es en el Códice de Beza del siglo V. O, por ejemplo, el final largo de Marcos, ¿no? Los capítulos del 9 al 20 del capítulo 16. Eso lo añadieron siglos después porque el evangelio más antiguo, que es Marcos, no hablaba, no aparece Jesús resucitado, no se le aparece a los discípulos, no habla de la teología universal de la Iglesia ni de la ascensión. Claro, a alguien no le gustó y le añadió el final largo de Marcos y tiene dos finales. Bueno, y así podríamos ponerte muchos ejemplos. Quiero decir con esto que la Biblia es un libro bellísimo, pero no es ni mucho menos un libro histórico. Esto es muy interesante, yo lo desconocía porque pensaba que más allá de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que hay después son apócrifos, pero lo que me estás indicando es que en los propios evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se añaden cosas posteriormente una vez que estos evangelios han sido concluidos. Por supuesto, se añaden muchísimas cosas. En mi libro enumero muchas, hay muchas y se analizan ellas. Y eso es algo que, claro, resta credibilidad a la teoría de la revelación. Es decir, como libro revelado, escrito o inspirado por Dios. No, esto está hecho por la mano del hombre, por las manos de místicos, ¿no? Pero ni mucho menos. Pero, cuidado, esto no resta un ápice de belleza al mensaje. Son cosas distintas. Estoy criticando la historicidad, no el mensaje tan hermoso de la Biblia, que eso es incuestionable. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a meternos en alguno de los enigmas que rodean a la figura de Jesús, ¿no? Y sobre todo dentro de la pasión. Encontramos un pasaje que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que es ese momento en que Jesús está sediento en la cruz, dice que tiene sed y le clavan aparece en una lanza una esponja llena de vinagre para que él beba. Y claro, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que le den vinagre a alguien que tiene sed, porque si yo tengo sed y alguien se quiere apiadar de mí, me da agua. Si me dan vinagre sería para reírse de mí o para humillarme. Pero, ¿qué sentido tiene esto del vinagre, Luis Miguel? Bueno, no tiene ningún sentido. Esto es un episodio que los expertos bíblicos atribuyen a un episodio legendario para culpar, agravar la culpa de los judíos.
Pero no tiene ningún sentido histórico y te voy a explicar por qué. Mira, esto viene en el capítulo 19 de Juan, que efectivamente dice que allí había, que le dieron vinagre porque tenía sed, ¿no? Pero lo primero que te preguntas es, ¿qué hace una vasija con vinagre en un cadalso, ¿no? Esto no encaja, porque, mira, este es uno de los muchos episodios que tiene la Biblia para hacerlos coincidir con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Hay muchos. Es una forma de otorgar marchamo de credibilidad a ese personaje que murió hace ya medio siglo atrás y al que querían hacer Mesías. Y para decir, ¿veis cómo coincide con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque en este caso, en el libro Salmos, en el capítulo 69, versículo 21, decía literalmente, y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron vinagre. Entonces tenían que hacer cumplir este episodio, ¿no? Y no es nada verosímil, porque fíjate que lo más probable de ser cierto este pasaje, que por supuesto hay muchísimas dudas de que sea verídico, pero de ser cierto, lo que debieron darle es posca. El posca es una bebida de los soldados romanos, es una bebida humilde que estaba hecha a base de vino avinagrado, vino barato, que le echaban agua y hierbas aromáticas y hacían una bebida que era una bebida de pobres, una bebida de soldados. Y posiblemente, si dijo que tenía sed, lo más probable es que ese soldado romano le diera de su bebida, de la posca. Y aquí convirtieron un hecho piadoso en un hecho deleznable, con lo cual se ha girado el sentido de la historia. Pero lo más probable, como digo, es que sea un hecho de pura ficción para hacerlo coincidir con las profecías mesiánicas. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que cuando pensamos en ese Dios judío, en el Dios que a veces aparece en el Antiguo Testamento, vemos que es un Dios, y que se me perdone la expresión, que mata. Lo vemos, por ejemplo, cuando ese pueblo, ¿no? Recoge el Arca de la Alianza, que abre el propio Arca de la Alianza por curiosidad y mueren todos, como ocurre en la escena de Indiana Jones. O vemos en el momento en que ese pueblo judío que está rodeando las murallas de Jericó, al tocar el séptimo día las trompetas 7 veces, caen las murallas y se arrasa totalmente Jericó. Es decir, hablamos de un Dios que protege a los suyos, que una de las preguntas sería ¿por qué el pueblo judío es el elegido? ¿A dedo? ¿Porque le caían mejor? ¿O por qué? Y el tema sería, ¿hablamos de un Dios que mata en masa? ¿Eso no va en contra de la propia enseñanza de ese Jesús Dios o de ese Jesús compasivo? Sí, efectivamente, los que hemos leído la Biblia nos llama la atención la diferencia tan enorme del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, aunque se llamen igual, Yahvé. Parecen dos entes completamente distintos. El del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso, es puro amor. Sin embargo, el del Nuevo Testamento es un Dios cruel, es un Dios sanguinario, inmisericorde. Y es tremendo, ¿no? Porque se te ponen los pelos de punta leer libros como Números, Deuteronomio o Josué, donde hay auténticas matanzas. En Números, por ejemplo, hace ahorcar a varios israelitas que adoraban al dios Baal, que era el dios de los madianitas, ¿no? O en otro pasaje, Moisés se enoja porque los soldados habían dejado vivas a las mujeres y ordenó matar a todos los niños y a todas las mujeres, salvo a las doncellas vírgenes que se las podían quedar, ¿no? Eso está en Números 31:14. O en otro pasaje, Jehová ordena a todos los habitantes de Canaán que fueran asesinados y sus ciudades e ídolos destruidos, ¿no? Había que arrasar las ciudades en las que la gente adorase a dioses distintos. Bueno, te voy a poner algunos ejemplos realmente espeluznantes que nos hacen pensar que algunos de esos tics han podido llegar hasta nosotros en las civilizaciones occidentales, ¿no? En el capítulo 13, versículo 15 de Isaías podemos leer: todo el que sea descubierto adorando a otro ídolo
será traspasado, y el que sea apresado caerá bajo la espada. Sus niños pequeños serán estrellados ante sus ojos, sus casas saqueadas y sus mujeres violadas. Madre mía. Esto está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Éxodo, en el libro Éxodo, permite dar palizas a los siervos con palos siempre que no mueran ese mismo día. Pero si se mueren de la paliza al día siguiente o a los 2 días, no pasa nada. Eso está permitido. Éxodo 21:20. En el capítulo 25 de este libro dice que hay que matar al que trabaje en el sábado, la fiesta del Sabbat. El que no lo respete hay que matarlo. Y en el capítulo 20 del Levítico dice que hay que matar a los homosexuales. Ojo. En Samuel, Dios manda al rey Saúl a hacer una gran matanza y le dice literalmente: mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, es decir, a los bebés, y también las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Samuel 15:3. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un Dios creador y protector matar ciudades enteras, incluyendo niños y animales? Pues ese es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Y fíjate que en los 46 libros que componen el Antiguo Testamento, Yahvé mata a 25 millones de personas. Se ha Madre hecho del ese amor cálculo. hermoso. De ellos, 20 millones se cargó en el diluvio universal, que era la población aproximada que había en el planeta sobre el año 2400 a.C. aproximadamente. Y otros 5 millones se carga en matanzas a primogénitos, en diferentes plagas, en destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra, etcétera, 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 ¿no? Y yo siempre me he preguntado, digo, oye, esa violencia divina era imitada por los fanáticos, era una carta blanca al fanatismo religioso, porque se sentían legitimados. Piensa que la Biblia no solo era un libro religioso, era la ley. Había que hacer lo que dice la ley. La Biblia era el código penal y era la ley de enjuiciamiento criminal y era toda la normativa que tenían. Y claro, esa misoginia, el fanatismo, la homofobia, las penas de muerte, ese rigorismo se aplicaba y se legitimaba y ha llegado hasta nosotros. Todavía hay países que lo practican. Por tanto, es una herencia, bueno, que no es muy positiva, que teníamos que haber superado hace tiempo, ¿no? Desde luego. Y hablando de ese Antiguo Testamento, si nos remontamos al Génesis, al principio de los principios, hay cosas que todos damos por hecho que sucedieron que no sucedieron. Por ejemplo, seguro que si ahora mismo a la audiencia le preguntamos, oye, ¿qué comió Eva, ¿no? Del árbol de la ciencia? Pues seguro que todos en la cabeza vamos a tener una manzana. Pero es que en ningún caso la Biblia nos dice que Eva comiera una manzana. Nos dice el fruto prohibido, pero no dice cuál era el fruto prohibido. Y anomalías como esta las encontramos igualmente en el paraíso terrenal, Luis Miguel. Sí, bueno, en el Génesis nos topamos con una cantidad de controversias y de contradicciones increíbles, ¿no? En el Génesis dice que en el sexto día Dios creó a los animales y al ser humano. Creó a Adán y a Eva con una costilla de Adán, que ahora hablaré de dónde viene la costilla, que es algo ridículo. Y tuvieron a un hijo, al primogénito, que era Caín, varón, por supuesto. Tuvieron otro hijo que se llama Abel, varón, por supuesto. Y resulta que Caín mata a Abel y antes de tener al tercer hijo, varón, por supuesto, que era Set, pues Dios, arrojándolo de la condenado a vagar eternamente. Pero de pronto nos encontramos con que Caín se dirige al país de Nod, se casa con una mujer y tiene a un hijo llamado Enoc y funda una ciudad llamada Enoc. Pero vamos a ver, si solamente había 3 personas en el mundo, porque todavía no había nacido Set, ¿dónde hay un país? ¿Cuándo se creó? ¿Y de dónde salió esa mujer? ¿No? Bueno, pues así mucho. En el capítulo 6 del Génesis habla de que de repente salen unos seres que no se dicen de dónde se crearon, que eran hijos de Dios,
una especie de ángeles y de demonios que dejaban embarazadas a las hijas de los humanos y que algunos autores lo relacionan con los Nefilim Los del libro gigantes, ¿no? sí, de esas especies de gigantes que refieren los libros de Ezequiel y de Judith, pero en realidad tampoco se explican de dónde han salido, de dónde viven, de repente, pues no, y además tenían órganos sexuales porque dejaban... El Génesis está lleno de cosas de estas. Fíjate, por ejemplo, que el Génesis, bueno, y el Antiguo Testamento tiene muchas adopciones de tradiciones sumerias. Y en la tradición sumeria se habla de la creación de la mujer y la creación del ser humano por Dios, y hablan de la palabra ti, T-I, ¿no? Y entonces, la palabra ti es polisémica y cuando se tradujo tenía dos significados. Una, el poder dar vida, y otra, término costilla. Y al traducirlo, pues pusieron que Dios hizo a Eva, cogió hizo de una costilla de Adán, cuando en realidad la traducción tenía que haber sido que Dios utilizó el poder de dar vida, que es la otra acepción de ese término, y creó a la mujer. Bueno, pues fíjate que este simple error de traducción en una sociedad machista volvió a legitimar la idea misógina de que la mujer pertenece al hombre porque está hecha de su parte y depende de él y por tanto es de su propiedad, justificando el sometimiento. Fíjate hasta dónde puede llegar un error de traducción. Luis Miguel, ¿este error de traducción se lo debemos atribuir a San Jerónimo? Es que San Jerónimo, que es el patrón de los traductores, pues hizo muchas traducciones de la Biblia y cometió muchos gazapos. Hay muchos, y además se citan algunos en el libro. Sí, Sí. Por ejemplo, el famoso de los cuernos de Moisés, ese famoso Carnaim, ¿no? Moisés iluminado, Moisés con cuernos como los de una vaca. Pues San Jerónimo dijo, oye, pues con cuernos, que este hombre seguro que tenía cuernos. Bueno, pues curiosidades, ¿no?, de las traducciones bíblicas. Oye, en Historia desconocida de Jesús de Nazaret, Luis Miguel, nos hablas de un personaje que tiene una cantidad de similitudes con Jesús brutal, que es el famoso Apolonio de Tiana. ¿Quién fue este señor? Bueno, mira, si me permites, te voy a leer un párrafo. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Como adulto dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, apremiando a sus oyentes a vivir no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida, él despertó cierta oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Esto, aunque parezca, esto forma parte, lo que acabo de leer forma parte de la introducción, la breve introducción al Nuevo Testamento de Bart Ehrman, ¿no?, que es un historiador estadounidense. Bien, pues este resumen biográfico no es de Jesús de Nazaret, es de Apolonio de Tiana, no de Triana, de Tiana, que es una ciudad de la Capadocia, en Turquía. Bien, pues claro, este hombre tiene una similitud extraordinaria y es del mismo tiempo que Jesús. Nació en el 3 antes de Cristo y Jesús nació entre el 7 y el 4 antes de Cristo, es decir, podía ser 2 años o 3 años más joven que Jesús. Y se hizo famoso por sus milagros, por resucitar a una chica que había muerto. Era un filósofo y un matemático neopitagórico y realmente fue en su tiempo bastante más famoso que Jesús. A Jesús no lo conocía nadie en ese tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos de Apolonio de Tiana? Bueno, pues esto lo escribió, esta historia fue escrita en el 210 por el sofista griego Filóstrato de Atenas, y se cree
que está basada en una historia anterior escrita por Damis, que era compañero de Apolonio. Y entonces aquí hay una lucha entre los apologistas cristianos que dicen que fue Filóstrato el que se copió de los evangelios para crear a Apolonio de Tiana, que es falso, que no existió, cuando otros piensan que es al revés, que los cristianos sí conocían la figura de Apolonio de Tiana y se inspiraron para atribuirle milagros y hacerle una vida muy parecida al que deseaban hacer Mesías, que había muerto, como digo, hace décadas atrás. Claro, En fin, si hablamos... perdona, yo personalmente pienso que tanto Jesucristo, no Jesús histórico, sino el Cristo de la fe, como Apolonio de Tiana, fueron arquetipos de héroes legendarios, ¿no? Pues como Krishna o Buda, ¿no? Claro, es que es muy interesante esto que hablas de, bueno, quién copió a quién, ¿no? Algunos se inspiraron en Apolonio de Tiana para crear a Jesús o al revés. Pero claro, sin embargo, cuando nos ponemos a buscar cuáles son las pruebas reales, pruebas documentales o pruebas históricas de la existencia de Jesús de Nazaret, nos podemos hacer un pequeño listado de cuáles serían esas pruebas. Yo siempre he pensado en dos, ¿no? Que son pruebas circunstanciales. Por ejemplo, el hecho de que Jesús se haga bautizar por Juan el Bautista, porque Jesús, si es Dios, se hace bautizar cuando él no tiene el pecado original. Y en segundo lugar, el por qué Jesús es crucificado siendo él el Mesías. Es decir, la crucifixión en esa época estaba reservada para lo peor de lo peor, ¿no? Es decir, es como si hoy alguien muere en la silla eléctrica. Levantar esa losa y decir que el que es Dios, que es el Mesías, ha muerto en el instrumento que está reservado para lo peor de lo peor, para los asesinos, para los maleantes, tuvo que ser una losa muy complicada de levantar por parte de ese cristianismo primitivo, como para crearse o inventar una figura de Jesús tal y como la conocemos hoy, ¿no? ¿Qué pruebas tendríamos realmente de que Jesús existió? Bueno, pruebas no hay ni una. O sea, no hay pruebas arqueológicas, no hay pruebas científicas y los únicos testimonios que hay son los testimonios religiosos. Realmente uno piensa, si realmente existió Jesús de Nazaret, el Cristo que nos vendieron, que arrastraba masas, ciudades enteras de seguidores, ¿por qué absolutamente nadie escribió sobre él? Ningún historiador griego, ni romano, ni de todos los reinos de los alrededores, nadie, ni Séneca, ni Plutarco, ni Filón de Alejandría, nadie. ¿Cómo es posible? Pues muy fácil, porque fue un rabino irrelevante, un personaje irrelevante, en una zona geográfica irrelevante. Entonces, no es que no existiera, porque prácticamente la totalidad de los críticos y de expertos sí creen que existió un Jesús histórico, del que se nutrieron el Christos posterior paulino, que convirtieron en el ungido, en el Mesías, ¿no? Pero realmente no hay pruebas. Los apologistas cristianos se aferran a una serie de citas de autores clásicos que no son religiosos, para decir, ¿veis? Es citado, por ejemplo, es Seutonio, ¿no? Seutonio fue un historiador romano que en el 120 después de Cristo habla de un tal Crestos o Crestos o Crestus, no Cristo. Pero vamos, además con muchos errores, además no coincide con la fecha del Jesús histórico y no se trata de la misma persona, porque además aparece en muchas lápidas el nombre de Christus y Crestos. Luego está Tácito, que es un poco anterior, del año 116, que refiere que Cristo fue crucificado por el procurador Poncio Pilato y habla de los primeros cristianos en Roma. Pero expertos como tan dignos y tan sabios como Antonio Piñero o como otros muchos, Richard Carrier, otros, sostienen que esto se trata de una interpolación cristiana posterior, porque además cometen varios errores, porque Poncio Pilato no fue procurador, sino fue precepto, y además el nombre del fundador no fue Cristo, fue Jesús. Cristo es un título, ¿no? Es el ungido, es el Mesías y no cuadra.
Y, y la prueba a la que le dan más relevancia es una más antigua todavía, que es de Flavio Josefo, en el capítulo 18 de Antigüedades Judías, que es el testimonio flaviano famoso, ¿no? Que, claro, que habla pues, narra una sublevación de judíos que reprime Poncio Pilato, y ahí, de repente, nos encontramos con un párrafo en el que un judío, que es Flavio Josefo, le echa flores a los cristianos. De repente habla de milagros, de resurrección, con frases inesperadas que rompen el ritmo de la historia y que realmente te das cuenta que eso no pudo escribirlo Flavio Josefo, y no tienen ninguna duda de que esa cita fue incorporada no antes del siglo IV. Por tanto, es insólito que este judío que está hablando de lo que le están haciendo a los judíos, de repente se ponga a defender a los cristianos y a criticar a los judíos, ¿no? Es algo que no tiene mucho sentido. Mira, yo creo que la mayor prueba de que Jesús histórico, aquel hombre mortal, ajeno a todos los milagros de los que se dicen de él, existió de verdad, se encuentra curiosamente en los mismos evangelios. Ahí tenemos retazos de un hombre que existió de verdad. Tú has citado algunos, el reconocimiento como pecador, el haber sido torturado y muerto en la cruz. Mira, si esto, además, los evangelios fueron escritos por autores distintos en lugares geográficos distintos, en tiempos distintos. Si hubiera sido inventado esa figura, por ejemplo, la de un héroe Marvel, por ejemplo, Flash o Spider-Man, todo hubiera encajado. No habría contradicciones. Todas las piezas encajarían perfectamente. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Luis Miguel, en tu obra nos hablas de esa historia desconocida de Jesús de Nazaret, pero también de personajes que orbitan la persona de Jesús, ¿no? Y uno de los personajes más controvertidos, que sin lugar a dudas está ahí cara a cara con Jesús, ¿no? De hecho, es salvado en lugar de Jesús por esa votación totalmente maniquea y horrible por parte de los judíos, es Barrabás. ¿El nombre Barrabás genera algún tipo de misterio? Sí, bueno, la historia de Barrabás ha dado para mucho, porque dice, bueno, ¿qué dicen los evangelios de Barrabás? Mira, Marcos, que es el más antiguo y que es más creíble, un poco más creíble que los posteriores, dice que estaba preso con sus compañeros de motín porque había cometido un homicidio en una revuelta. Ojo, Lucas dice que estaba en la cárcel por sedición, que era por lo que estaba Jesús, y por un homicidio. Mateo dice que era un preso famoso, y Lucas prescinde ya de la sedición y de las revueltas para decir que era un ladrón. Bueno, dicen, fíjate qué curioso, dicen que por la Pascua judía, bueno, pues existía una tradición de liberar un preso, y que Pilatos consultó al pueblo y que soltaron a Barrabás, que eso era el privilegio pascual. Bueno, el privilegio pascual de soltar un preso no se tiene ninguna constancia de que haya existido nunca en la ley judía ni en la ley romana, mucho menos en la romana, ¿no? Pero eso fue, esto es otro episodio más para hacer un giro en la historia, echarle la culpa a los judíos y además congraciarse con Roma, muy típicamente paulino, haciendo que Pilatos se lave las manos, ¿no? Pero Pilatos odiaba a los judíos. Pilatos, lo hemos visto a lo largo de muchos episodios, que los masacra, ¿no? Entonces, a partir de aquí surge un montón de leyendas, un montón de historias, de teorías. Unos dicen que Barrabás nunca existió, que otros dicen, creen que
que el Barrabás realmente se llamaba Jesús, hijo de José, y como se llamaba igual que Jesús de Nazaret, pues entonces Yeshua ben Joseph, pues que la frase de Mateo, ¿cuál de los dos queréis que suelte? Mateo 27, pues estaban preguntando que cuál de los dos, lo que se trataba de dilucidar era si querías liberar al que fue detenido por error. Un teólogo como Ariel Álvarez tiene una tesis muy curiosa que dice que el término estasiatés, además de sedicioso o revolucionario, se puede traducir como revoltoso y lo asoció a una especie de perturbador de orden y como Flavio Josefo dijo que en la época del rey Herodes se hizo un hipódromo, pues la estasis sería la carrera de cuadrigas y que Barrabás sería un áuriga y el pueblo admiraba a los áurigas y entonces por eso decía Mateo que era un preso famoso. Pero bueno, esto es una teoría de otras muchas. Por ejemplo, Maccoby es un historiador que dice, tiene una teoría muy interesante que dice que Barrabás está formada por dos palabras, Bar Abba. Bar es hijo de, Abba es del padre, hijo del padre. Por lo tanto, cuando la multitud gritaba que liberasen a Barrabás, estaban pidiendo que liberasen al hijo del padre, es decir, a Jesús de Nazaret. ¡Wow! Interesante. Sí, claro. Y entonces es una, digamos que es una distorsión evangélica porque no es creíble que una semana antes, el Domingo de Ramos, entrase en Jerusalén aclamado por las multitudes y esas mismas multitudes 7 días después o una semana o 5 días después estuvieran pidiendo su sangre. No casa. Esa terrible frase atribuida a Mateo, en Mateo 27, 25, que dice cuando la gente gritaba a Pilato diciendo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es terrible. Esto ha sido la responsable del antisemitismo posterior, que ha sido el San Benito de los judíos, que han tenido que soportar ser señalados como los que mataron a Cristo cuando no fue así, porque está demostrado que fueron los romanos y que fue una pena la crucifixión enteramente romana, ¿no? Los judíos no tenían motivos para matar a Jesús, ¿no? Y este ha sido un San Benito, como digo, que han ido arrastrando y que ha sido el origen de la expulsión de los judíos en muchos países. No los querían, ¿eh? Lo hemos expulsado de toda Europa, ¿no? Y incluso que ha llegado hasta, recordémoslo, la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, las barbaridades que se hicieron con ellos, etcétera, etcétera. Luis Miguel, fíjate, al hilo de lo que comentas ahora mismo, es decir, que no tiene sentido que pasasen 5 días entre que Jesús es laureado, ¿no?, como Mesías cuando entra el Domingo de Ramos en Jerusalén hasta que unos días después es crucificado. No casa. Claro. Antonio Piñero, en este mismo canal, me comentaba, es que lo más probable es que esa semana de la Pasión se hubiese concentrado para la catequesis. Es decir, que en realidad la Semana de la Pasión se debió de forjar en unos 6 meses, desde un mes de septiembre con la fiesta de los tabernáculos que encajaría con ese Domingo de Ramos hasta la previa a la Pascua judía, que estaríamos en abril o marzo, ¿no? Es decir, que es muy sencillo para alguien que está aprendiendo que tú le digas esto ocurrió el domingo, esto el lunes, esto el martes, esto el miércoles, esto el jueves, esto el viernes, ¿no? Que ponernos meticulosos con fechas en algo que pudo ocurrir probablemente en un periodo mucho más amplio. Pero la verdad es que me ha encantado la teoría que has arrojado sobre Barrabás, ¿no?, que a lo mejor estaban diciendo Bar Abba, el hijo del padre. Y además, esto me viene al hilo para que hablemos directamente del padre terrenal de Jesús, del propio San José. Porque en realidad creo que de San José sabemos bien poco, ¿no? Que era artesano y poco más. Efectivamente, sabemos poco de este hombre. Solo sabemos que era el esposo de María, que era padre putativo de Jesús. Según Mateo, es un artesano. Ojo, siempre se decía carpintero. Bueno, está la frase por ahí de carpintero, es el hijo del carpintero, pero en realidad la palabra tectón
no es carpintero, literalmente es un hombre que hace trabajos manuales con las manos. Puede ser un albañil, puede ser un artesano, puede ser un carpintero. Y bueno, también lo entronca Mateo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento con la estirpe del rey David, como lo hicieron nacer en Jerusalén, en Belén también, ¿no? Pero realmente dice Jesús, Mateo también habla del drama de José al hablar de que María estaba embarazada y no era suyo el hijo, ¿verdad? Y quería repudiarla, pero eso era motivo para repudiar a una mujer, pero sin embargo no quería que fuese lapidada, porque, bueno, pues él la quería y terminó aceptándola. Sin embargo, existe una teoría muy interesante alternativa, y es la teoría de que fuese Jesús un hijo bastardo, que no fuera de José, y que fuera de un soldado romano llamado Pantera, o apellidado Pantera o Pandira. Madre Esto ya mía. lo dice Celso en el siglo II, ya lo dice, y luego, posteriormente, en un libro de autores anónimos del siglo V, que se llama Toledot Jesu, también habla de que la paternidad de Jesús era de un soldado romano llamado Joseph Pantera. Y un siglo después, en la compilación del Talmud, de la Biblia judía, digamos, pues hay algunas referencias que los expertos asocian con Jesús de Nazaret. Nos hablan de personajes que lo ridiculizan un poco y hablan de Jesús ben Pantera, Jesús hijo de Pantera, Jesús es Nozri, Jesús el Nazareno, y Jesús ben Stada, hijo de la desviada, porque se consideraba una desviada la que paría un hijo bastardo. Pues bien, estas tres fuentes, Celso, Toledo, Jesús y el Talmud, hay que mantener las reservas, hay que dejarlas en cuarentena, porque eran tres fuentes muy críticas con el cristianismo, muy críticas, y entonces no hay que confiar mucho en ellas, o sí, no lo sabemos. Pero en 1859 aparece una sorpresa. Y resulta que, haciendo las obras de ferrocarril de la ciudad alemana de Bingen, aparece un cementerio romano, de soldados romanos, y aparece una estela con una estatua partida de un tal, es que voy a leer la estela, fijaos qué curioso, Tiberio Julio Abdes Pantera. Y dice la estela: arquero del ejército romano, portaestandarte de la primera cohorte auxiliar de arqueros, nacido en Sidón, en Fenicia, fallecido a los 62 años. Sidón está en el actual Líbano, está a unos 90 o 95 kilómetros de Nazaret. Pero es que el historiador James Tabor, en su obra La dinastía de Jesús, ha investigado este caso y resulta que Tiberius Julius son nombres adoptados por aquellas personas que han adquirido la ciudadanía en Roma, por ejemplo, al servicio militar, ¿no? Y el nombre Abdes significa servidor de Dios, que da pistas sobre su origen judaico. Y luego está el nombre Pantera, que coincide con todas las fuentes que hemos citado, ¿no? Entonces, lo más curioso es que Tabor demuestra que este soldado romano, la primera corte de arqueros, estuvo destacada en Galilea en los tiempos en que fue concebido Jesús o fue embarazada María, entre el 10 y el 4 antes de Cristo, para reprimir las algaradas de Séforis. Es que Séforis está a 4 o 5 kilómetros de Nazaret. O sea que, bueno, más allá de todas las especulaciones, realmente es un asunto muy interesante, aunque me temo que nunca sabremos la verdad, claro. Qué interesante. Oye, y para interesante, y anda que no han corrido ríos de tinta sobre la materia que viene ahora mismo, es una triple pregunta la que te voy a hacer, ¿no? Porque, por supuesto que cuando pensamos en María Magdalena, por el estigma
que durante muchísimos años la propia Iglesia creó al equipararla a la prostituta que se cita en los evangelios, cuando en los evangelios es cierto que se cita a varias Marías, pero en ningún caso se dice que esa prostituta, ¿no?, que se encuentra con Jesús en el pozo, a la que Jesús salva de la lapidación, sea María Magdalena. En ningún lado existe esta equivalencia de que la que va a ser lapidada la prostituta sea María Magdalena, sino que ha sido un estigma puesto posteriormente por parte de la Iglesia. Claro, ¿por qué se pone en estigma? ¿Acaso existió algún tipo de relación más afectiva de lo que supuestamente nos ha contado la Iglesia entre Jesús y María Magdalena? ¿O qué opinas tú de este asunto? Es un personaje realmente fascinante, ¿no?, de los textos neotestamentarios. Se cree que María Magdalena, su nombre viene de que venía de la ciudad de Magdala o de Agmagdal. Es una ciudad que estaba en el mar de Galilea y para muchos era la persona más próxima, una de las personas más próximas a Jesús y algunos no se cortan en asociarla con como compañera o incluso como esposa, ¿no? Es cierto lo que tú dices, en la Biblia no hay ni una sola referencia a que fuese prostituta. Y entonces, ¿por qué se difundió esa idea? Mira, es muy fácil. María, en un mundo terriblemente machista, era una mujer libre, no vinculada a ningún varón, ni a su padre, ni a un marido, ni a un hermano mayor. Una mujer con medios económicos que fue una de las que financiaron las campañas de Jesús. O sea, era una mujer solvente, era una mujer independiente, libre. Eso ya estaba mal visto en el tiempo. Y para colmo, era una persona extraordinariamente cercana al líder. Bien, esto era una situación incómoda para los discípulos varones de Jesús. Y desde luego, si Jesús tuvo algún vínculo marital o sentimental con María Magdalena, desde luego lo eliminaron o lo suprimieron o no lo pusieron en la redacción de la Biblia. Mira, en el Evangelio de Lucas se dice que María Magdalena fue liberada por Jesús de 7 demonios. Eso es simplemente un exorcismo. Los exorcismos existían y siguen existiendo hoy en día. Y lo que pasa es que en el siglo VI, fíjate ya, 500 años después, el Papa Gregorio I coge la cita de Lucas y convierte esos 7 demonios en los 7 pecados capitales. Es decir, María Magdalena tenía los 7 pecados capitales, todos, los tenía todos. Por tanto, terminan convirtiendo de ella y fue considerada, fíjate qué curioso, beata peccatix y castísima meretrix, bendita pecadora y casta ramera, creándole un estigma, una ignominia que se ha mantenido durante 2000 años. 2000 años, y que ha sido representada en la iconografía cristiana, en los renacentistas, como una mujer perdida que tuvo que ser salvada por Jesús, una pecadora, una ramera. Y fíjate que hasta el siglo XX no se empezó a rehabilitar su memoria. Hasta 1969, que ya en el calendario litúrgico ya se le quitó el apelativo de penitente que habían mantenido en su día, ¿no? en el día del 22 de julio, y solo en 1988, fíjate, hace 4 días, Juan Pablo II calificó a María Magdalena como apóstola apostolarum, es decir, apóstol de los apóstoles, tal y como se reconocía en los evangelios apócrifos. Pero esta rehabilitación llegó demasiado tarde. 2000 años es mucho, y ahí tenemos en todas las iglesias a la prostituta y a la ramera. Por supuesto. Y vamos, que no hay película donde no veamos... Así, entonces es la intoxicación histórica. Sí, efectivamente, desde luego. Además es que incluso, bueno, desde luego que con películas o libros tan emocionantes de leer, pero tan apartados de la historia como el Código da Vinci, se citan hijos entre María Magdalena y Jesús. Y se habla de una tal Sara, que tú también en la historia desconocida de Jesús de Nazaret hace referencia a si pudo existir un legado por parte de Jesús, si pudo tener hijos aparte de estar casado. ¿Este nombre de Sara o de los hipotéticos hijos de Jesús tiene algún tipo de fundamento, Luis Miguel?
No, la leyenda de Sara en Francia no tiene, es muy reciente, no tiene fundamento histórico ninguno y no se le da ninguna credibilidad. Bueno, ahí es que se montaron un peliculón con el priorato de Sion y Que con nunca los existió merovingios tampoco. y que no, no, eso está demostrado que no. Mira, la Biblia no dice que Jesús se casara ni que estuviera soltero, ¿eh? No, no, no lo dice, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, de hecho, algunos historiadores piensan que lo más probable es que estuviera casado, porque estaba muy mal visto que un rabino no estuviera casado. Y Jesús era un rabino. Entonces se le daba mucha importancia a la familia y, de hecho, en los evangelios apócrifos, en el evangelio apócrifo de Felipe, se le cita como compañera. En las bodas de Caná, muchos autores piensan que era su propia boda, que no se cita a los novios, ¿no? Mira, en 2012, Karen King, que es una catedrática, una profesora universitaria de la Universidad de Harvard, documentó un fragmento muy interesante que es el Evangelio de la esposa de Jesús, que se le llama directamente esposa. Claro, y luego cuando se hizo la prueba de carbono 14, resultó que era del siglo VII, demasiado tardío, y la Iglesia Católica no le dio credibilidad. Esto ya nos indica que en el siglo VII se consideraba ya a María Magdalena como la esposa de Jesús, ¿no? Y bueno, la verdad es que con el tema del hijo, efectivamente, es un tema que ha dado para muchas novelas de ficción y de muchas leyendas, pero hay una muy interesante que a mí me hizo pensar. El discípulo amado, ese personaje misterioso que no se da el nombre del Evangelio de Juan, que no nos dice el nombre y lo cita varias veces, y es posiblemente ese chaval joven que se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena. Es ese chaval joven que en la redada de Getsemaní, que está con Jesús y que lo prenden. Y él es un chaval delgado, se quedan con la túnica en la mano y huye desnudo. Es el discípulo amado que cita Juan, que está a los pies de la cruz diciendo, hijo, aquí a tu madre, que también está ahí. Mira, ¿por qué no dice el nombre? Es algo, si es el discípulo más amado de Jesús, ¿por qué no dice el nombre? Aquí hay tres personajes que son los más cercanos a Jesús. Sí, porque es que parece que todos pensamos, escuchándote hablar, todos estamos diciendo, bueno, está claro, el discípulo amado es Juan, pero en ningún lado dice que Juan sea ese discípulo amado. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, claro, como nos falta información, pues todo son especulaciones, ¿no? Pero fíjate que hay tres personajes muy cercanos a Jesús que están en los momentos en los que está la familia, ¿no? Aparte de María, que evidentemente ya es su madre, pues Santiago, el hermano de Jesús que hereda la escuela de Jesús cuando lo crucifican y que tendrá unas disputas con Pablo precisamente por las reformas que Pablo quiere introducir décadas después y se enfrenta a él. A Pablo, lo mismo que a María Magdalena y al discípulo amado, lo minimizan. Hablan de ellos lo justo, no pueden quitarlos porque eran personas extremadamente conocidas de la historia de Jesús histórico, pero sí dicen de ellos lo imprescindible. A María la convierten en prostituta y del discípulo amado no nos dicen ni el nombre, ¿no? Qué extraño es todo esto, ¿eh? En fin, son cosas que te hacen pensar. Desde luego. Oye, igual gracias a esta charlita que estamos teniendo, esa creencia dominante social, ¿no? Que cuando uno cumple 33 años, el resto le digan, anda, la edad de Jesús, a ver si de una vez por todas conseguimos dejar claro que Jesús probablemente no murió con 33 años y que no hay ni un solo texto del Nuevo Testamento donde se señale que Jesús muere con 33 años de edad, ¿no? De hecho, sabemos que es una edad con la que mueren, por ejemplo, pues grandes héroes mitológicos incluso de la historia, Osiris, Mitra, el propio Alejandro Magno, pero ¿murió Jesús con 33 años, Luis Miguel? Bueno, el 33 es que es un número muy simbólico, que está cargado de simbología, de tremendo. Piensa en la masonería, el máximo grado es el grado 33, ¿no?
que es los 33 años que gobernó el rey David también, ¿no? Es decir, realmente no se sabe con exactitud porque nos faltan información, pero los expertos coinciden en que Jesús murió en la época, tuvo que morir en la época de Poncio Pilato, que fue prefecto del 26 al 36 después de Cristo, ¿no? Y murió justo antes de la Pascua judía, tuvo que morir un viernes, que pone viernes de luna llena el 15 del mes Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, que coincide con marzo y abril aproximadamente. Y dentro de ese mes solo hay dos fechas que encajan con luna llena ese día. El 7 de abril del año 30, por lo tanto, habría muerto con 36 años, o el 3 de abril del año 33, con lo cual habría muerto con 39 años. Pero ojo, hay autores que dicen que incluso murió con más edad, con 42 o incluso con más edad, porque incluso hay una cita muy curiosa de Juan, capítulo 8, que dice, cuando los judíos dicen a Jesús, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Eso es porque tendría 40 y tantos años, porque si llega a ser menor, hubiera dicho, aún no tienes 40 años, no, aún no tienes 50 años. Pero bueno, en cualquier caso, una persona con 40 años, con 42, con 45 años en aquella época, era un anciano. Crucificaron a una persona porque la expectativa de vida de hace 2000 años no es la de ahora, y una persona con 40 y tantos años era un anciano, y su imagen debía ser muy diferente a la que nos representan la iconografía cristiana. Qué interesante. La verdad es que esto de ponernos en plan detectives de la historia, yendo a las fuentes originales al final, ¿no? Pues cogiendo los evangelios y leyéndolos realmente es cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas que en gran mayoría Luis Miguel está respondiendo en Historia desconocida de Jesús de Nazaret. Ya la última, que llevamos ya un buen ratito y, insisto, aventureros, lo que estamos haciendo es ver una serie de pinceladas de todo el contenido que hay aquí con una cantidad ingente de información sobre Jesús de Nazaret. La gran mayoría, para mí, ha sido original y sabéis que este es un tema que me fascina, que me encanta y que es sumamente gratificante conocer más cosas relacionadas con la vida de Jesús, más allá de las que la gran mayoría ya habríamos descubierto, ¿no? Claro, yo creo que ante la pregunta que te voy a lanzar, Luis Miguel, creo que no hay respuesta. Y es, ¿qué ocurre en esa época perdida, en esos años ocultos de la vida de Jesús, entre los 12 años, cuando es perdido por parte de sus padres en Jerusalén y se le encuentra debatiendo con los sabios, con los sacerdotes, hasta los 30 años, que es cuando comenzaría su vida pública? Ha habido muchísimas especulaciones, Jesús por Cachemira, Jesús por Asia, Jesús incluso en el propio Japón, en Egipto. En tu opinión, ¿qué pasó con Jesús en esos años perdidos? Está claro que los años oscuros de Jesús es prácticamente toda su vida, porque desde niño hasta 3 años antes de que lo maten, pues realmente es todo. Y para mí esto es una prueba más de que es una figura mítica, porque a los creadores de los mitos solo les interesa el nacimiento del mito y la muerte. Y al final prescinden de biografiarlo todo. Un nacimiento espectacular, quiero decir, a través de un milagro, y una muerte que, aunque sea ignominiosa, la convierten en una heroicidad, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay muchas teorías, porque claro, al haber ese espacio oscuro tan enorme, pues aquí ya la imaginación vuela, y bueno, efectivamente, como tú has dicho, se le ubica en el Tíbet, se le ubica en Egipto, que fue instruido por la orden monástica de los terapeutae. Bueno, se habla de Cachemira, que murió con 120 años, que fue enterrado en el santuario de Rozabalde. En fin, incluso en Japón, ¿no? Sí, en Japón está la tumba, el montículo con la cruz, donde hay miles de personas, ¿no?, que van allí. En la localidad de Shincho, y está señalado con cartelitos con la flecha de tumba de Cristo.
Sí, 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 sí. Bueno, y hay miles de personas que van a ver eso convencidas, ¿no? Pues como lo están los cristianos cuando van al Gólgota, ¿no? Porque efectivamente eso es una ubicación que se inventó la madre de Constantino el Grande, ¿no? Entonces, de Helena, por su que encontró hasta las cruces, ¿no? Es decir, que no, ni mucho menos. Entonces, fíjate que hasta la obra Los años perdidos de Jesús, de James Price, pues dice que se marchó con José de Arimatea a la isla británica y formó la Academia Druida, ¿no? O sea, es que hay leyendas más o menos disparatadas, pero que no tienen ninguna base histórica. Es que estamos ante una figura que ha tenido una expansión extraordinaria, pero de la que sabemos es muy poco. Oye, aventureros, os voy a dejar el enlace donde podéis adquirir el libro de Luis Miguel Sánchez Tostado. Ya lo veis, la historia desconocida de Jesús de Nazaret ya está en todas las librerías y hoy lo hemos traído aquí en Desafío Viajero. Gran trabajo el que ha hecho los amigos de Almuzara en la portada y en la maquetación del libro, lleno de fotografías, de información, absolutamente fantástico. Oye, Luis Miguel, antes de que te vayas, primero, darte la enhorabuena por tu libro sobre Jesús, a mí me ha fascinado. Y segundo, para concluir, me gustaría hacerte la pregunta clásica de Desafío Viajero, que es: a Luis Miguel Sánchez Tostado le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién metes en esa cena contigo? A Sócrates, por ejemplo, ¿no? Que fue el padre de la filosofía política y de la ética, que además no tenemos ningún texto suyo y todo lo conocemos a través de sus discípulos, exactamente igual que Jesús de Nazaret. Es curioso, ¿no? Pues me gustaría que en esa cena estuviera Pepe Mújica. Fíjate que el presidente de Uruguay, pienso yo que es el único político que sin ser creyente, ha tenido una vida similar a la que predicaba el Jesucristo, que ha prescindido con una carga ética, con una conciencia social, con un concepto de la justicia, de su humildad, de su austeridad, que ha desechado residir en el Palacio Presidencial y que dedica el 90% de su sueldo a ayuda a la pobreza. Es fascinante. Y el tercero, pues sería el Jesús histórico, no el Cristo de la fe, porque para mí no es un personaje real, pero sí es real el Jesús histórico. Y me gustaría preguntarle cómo fue realmente su vida y sobre todo que Pepe Mújica y yo le informásemos. Oye, ahora te vamos a contar nosotros qué hicieron contigo cuando te crucificaron. ¿Qué hicieron de ti? ¿Qué hicieron de ti? ¿Qué idolatría se montaron? ¿Cómo te convirtieron en el hijo de un Dios? ¿Cómo te atribuyeron prodigios y milagros? ¿Cómo hicieron de ti una religión que es seguida por 2.500 millones de personas con un mensaje bellísimo, pero que seguramente no tiene nada que ver con tu lucha, ¿no? Guerrillera, que tenías un grupo armado que iba contra el invasor, ¿no? En fin, sería una cena realmente fantástica. Bueno, pues Luis Miguel, enhorabuena por la historia desconocida de Jesús de Nazaret. Creo que es una obra maravillosa que nos enseña cosas que algunas son conocidas, más conocidas que otras, pero otras son total y absolutamente nuevas y auténticas rarezas que yo me he encontrado siguiendo tus palabras. Así que, Luis Miguel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Desafío Viajero. Ha sido un placer conocerte y estar aquí descubriendo tu sabiduría. Así que nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Nada, bueno, gracias a vosotros por invitarme. Y yo, fíjate, voy a terminar con una anécdota porque hace un par de días un lector que yo no conocía y que me dice, oye, tengo todos tus libros, pero este no lo pienso leer porque vas a acabar con mi fe. y me puso en Facebook una frase que la voy a leer literalmente. Yo le argumenté que primero hay que leerse los libros antes de opinar, pero dice, pero es que este libro me da pánico que después de leerlo pierda mis creencias y soy mayor. La fe representa mucho para mí. Esto no es un libro histórico. Esto es un libro, esto es un libro histórico, no es un libro de religión. Yo respeto mucho a los creyentes y si le hace sentir bien, tienen que continuar con su creencia. Por supuesto, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de historia, no de religión. Yo soy creyente, yo tengo mi fe y me ha encantado leer el libro. Así que
confieso que es total y absolutamente compatible. Oye, Luis Miguel, muchas gracias de verdad, de corazón, por haber estado hoy en Desafío Viajero. Aventureros, a vosotros también, gracias por este ratito que llevamos juntos. Nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero con nuevas historias, nuevos misterios y nuevos viajes por todo el globo. Hasta la vista, aventureros.